¡Isabela! ¡Isabela! Ah, señor Pantalone. ¿Qué desea, señor Pantalone? ¿No eres tú quien ha vendido un par de medias a mi hija? Sí. ¿Creéis que las ha pagado demasiado caras? No digo que las haya pagado ni caras ni baratas, solo quiero decirte que a mi casa me harás el favor de no volver ni tú ni Carolina. No ha sido lo bastante educada. No me gusta que vengáis a mi casa. Eres el amo en su casa. Puedes recibir a quien quiera y echarse de que le parezca. Mira que disgustar a mi amo, el señor Pantalone, mal hecho. Querría que por firmeza me dijerais por qué motivo no queréis que Coralina vaya a vuestra casa. No quiero tener más trato con don Florino ni con nadie que dependa de esa casa. Debéis saber que Coralina es una mujer honrada. No digo lo contrario. Y que en casa del señor Octavio, donde nació, creció, se casó y se quedó viuda, nunca dio pie a las murmuraciones. Esa es una gran verdad. Y que si se ha ido a vivir con el señor Florido, lo ha hecho por amistad, por compasión, por caridad. Y creen que es una desvergonzada, una cualquiera. La considero una mujer honradísima y nunca la he criticado. Pero en vuestra casa no la tenéis. Perdone, señor Pantalón, vos sois un hombre virtuoso y prudente, pero esta vez os engañáis. Para resarciros de las impertinencias de doña Beatriz, deberíais ayudar y favorecer al pobre señor Florido. Sería una manera de vengarse con grandeza. Dices bien, yo mismo lo había pensado, pero ¿qué puedo hacer por ese muchacho para favorecerlo? ¿Queréis favorecer al señor Florido y dar su merecido al padre, a la madrastra, al hermanastro y a todos sus enemigos? Venga, dime, ¿cómo? Acogerlo en vuestra casa. Dadle para coger a la señora Rosaura. ¿Le daríais la mano de la señora Rosaura? Pero mientras... ¿Y ese temperamento adorable del señor Florindo? ¿No es una joya? ¿No es un tesoro? Mi hija también es hija única, pero yo no quiero casarla con esos enredos. Si el señor Florindo estuviera en su casa, si fuera el heredero, si todo fuera como tiene que ser, ¿le daríais la mano de vuestra hija? Ninguna. Es una buena casa y el muchacho me gusta. ¿Le daríais la mano de la señora Rosaura? Ya os digo yo que sí, pero ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué interés tenéis por Rosaura, mi hija? Temo que amigos y parientes empujen a Florindo a un matrimonio ventajoso en apariencia, pero para perjudicar en sustancia y que le toque cualquier pieza desquebrada. Si vuestra señoría no quiere, si tiene sus planes, si no le parece bien... Querida Isabela, déjame que me lo piense, que esos negocios no se toman con precipitaciones. Si tienes noticias, ven a avisarme, Isabela. No, que a vuestra casa yo ya no puedo acudir. Eso es verdad, no puedes venir. No, ven cuando quieras, que me puedo fiar de ti. Yo también busco con quién casarme. El problema es que no tengo ninguna dote, pero con mi ingenio ningún partido me faltará. El cielo proveerá. Ay, Isabela, no es suficiente con el ingenio. Un trato de matrimonio. ¿Dónde demonios te habías metido? ¡El señor te busca! ¡Ay, aquí! Te tengo que dar una noticia. Me he prometido. Venga ya, ¿de verdad? ¿Y quién es la prometida? No lo puedes saber. Puede ser... No. Pues puede ser... Tampoco. Pero déjamelo decir. No lo puedes aceptar. Pues dímelo tú. Es la hija del señor Pantalón. Venga ya, pero si el señor Pantalón y la señora Beatriz están peleados. Mi señora madre me ha dado permiso. ¿Y qué opina el señor Pantalón? Está contentísimo. Aquí hace un momento le pido la mano de su hija y él me ha respondido, hecho. ¿Así está ya la novia? Todavía no. Pues todo se decide en el primer encuentro. Karen, el primer día es fundamental. ¿Y tú qué crees que le podría decir a una
Pues le podéis decir, por ejemplo, hace tanto tiempo que suspiro por la crin de vuestra nuca. Ay. ¿Pero no le he visto nunca los ojos? ¿Y qué le has visto? ¿Los bigotes? Sí, pero tapados por el pelo. Pues le puedes decir eso. Hace tanto tiempo que estoy enamorado de vuestro velo. Animal, el velo no enamora. El animal eres tú, si no has visto nada más. He visto y no he visto. Pues le puedes decir eso. Estoy enamorado de vuestra belleza imaginaria. ¡Eres un animal! Eres un ignorante. Me voy a buscar a la señora notaria. Le sigue mi amor impromedio, que amor inmenioso de hermanos y acentuando la belleza de ella mi corazón. Ha estipulado en mis cuidas en su parentesco. No se puede hablar más claro. Se lo voy a decir a mi señora madre. Isabela, Dime. ¿sabes qué? ¿Qué? Que Lelio ha pedido la mano de la señora Rosaura. No te creo. Lelio dice que le ha dicho que sí. En serio. Oye, ¿Qué? tú y yo... ¿Tú y yo qué? Espera, me llaman, no te hablo. Pues vaya, si tuviera que casarme, Briguela sería un buen partido para mí. Es un chico formal, tiene trabajo. Voy a ver qué pasa con el señor Florison. ¿Qué tal, Corralina? ¿O estabas en casa? Estaba haciendo la siesta. Creía que no estabas. Deprisa, vete a dar una vuelta. ¿Por qué? La señora Rosaura quiere hablar conmigo. ¿Qué queda la señora Rosaura? ¿No te lo he dicho? Que te tiene afecto y espero conseguirla para que no tengas ninguna duda. A mí, Corralina, me da por la cabeza otra cosa. ¿Y eso, señor Florindo? ¿No tendrás algún amor escondido? No puede ser. Dime, por favor, ¿no te gusta la señora Rosaura? Sí, es muy bella. ¿No es rica? No digo lo contrario. ¿No es hermosa? Ciertamente. Pues, ¿qué problema tienes? Calla. Antes de decir nada, piensa mejor en quién eres y quién soy yo. Te conozco, Florindo, porque juntos hemos crecido y te amo como una hermana. He tenido compasión de ti. Expulsado de casa por tu padre, maltratado por tu madrastra. Madrastra, mujer del padre de una persona nacida en una unión anterior a esta. Y he venido a ayudarte, y perdona que te lo diga. Alimentarte con mis recursos. He superado el miedo, he disimulado las murmuraciones, he soportado incomodidades. Pero si me casara contigo, la gente criticaría. Y a mí, sobre todo, me interesa mi honor. Y una molestarte por los servicios que te he prestado. Y seré siempre tu amiga, siempre a tu servicio, siempre tu amorosísima Coralina. Esta noche la señora notaria irá a casa del señor Franco. Mi padre va a hacer el testamento. Vamos, tengo un plan.
que él hace lo que el señor Florindo no ha hecho, hablar con mi padre. Quiero con locura al señor Florindo, pero una vez haga las paces con su padre y vuelva a casa, me gustaría que mi padre me lo propusiera por marido. Pero si él no me ama de verdad, todavía estoy a tiempo de quitármelo del corazón y evitar la infelicidad de los dos. Pero ¿qué podría hacer para que el señor Florindo me quiera hablar conmigo? Lo veo difícil. En mi casa no entrará hasta que no sea mi prometido. Mi padre no lo permitiría. Rosaura. Voy, padre. Querido Pepe, hoy el majadero de Lelio ha tenido el atrevimiento de presentarse a mi padre y de pedirle mi mano. Todavía me río, pero es verdad que Lelio hace lo que el señor Florindo no ha hecho, hablar con mi padre. Quiero con locura al señor Florindo. Pero, ¿qué podría hacer para que me viera y hablase conmigo? Yo lo veo difícil. En mi casa no entrará hasta que no sea mi prometido. Mi padre no lo permite. ¡Ya voy, ya voy! ¿Dónde vas a mirar una glorieta? Niña, de la señora. ¡Ya voy, ya voy! Hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos velaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor de lo que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volver a pintar de colores el cielo, haré que brilles una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas, volver a pintar la flor del universo, haré que todo esto sea el Señor. Oh, qué resplandor sobre esa ventana. Es el oriente y Rosaura el sol. Oh, es mi amor. Mira cómo apoya la mano sencillo. ¿Quién fuera aguante para poder tocarlo? Oh Dios, ¿qué le digo? ¿Cómo se hasta aquí? Con las alas del amor salta los ojos, pero no le queda confianza. ¿Y si te ve mi familia? Hay más primero tus ojos que mis espadas suyas. Estás desterrado, niño. Vete de aquí, oye, márchate el día tareado. Te mandaré noticias mías, mamá. Adiós. Tomaré una prenda de ellos en la mano. ¡Ay, ya basta! ¡Quieta que se está! El señor Pantalone debe darse consentimiento antes de que os toquéis la mano. No permitiré que así a escondidas. Me la tiene en la mano sin bajar más. Adiós, Florindo. Adiós, mamá.